Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de Arduino, en el cual vamos a ver un concepto muy fundamental en este curso, el cual es la ley de Ohm. Y además vamos a ver cómo descargar el entorno de desarrollo de Arduino para empezar a escribir código Arduino y programar posteriormente nuestro hardware o nuestra tarjeta Arduino Uno. Además, pues para los que no cuenten con los componentes físicos, es decir, con el hardware de Arduino, pues vamos a mostrar una alternativa para que también puedan realizar el curso y puedan trabajar con lo que mostramos aquí en cada video clase. Así que vamos a ello. Primero que todo, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm pues permite definir una serie de cálculos que podemos realizar para las tres magnitudes que se representan en la electricidad y en la electrónica, las cuales son la corriente, la tensión y la resistencia. La corriente es la cantidad de cargas que van a poder circular por un conductor. Cuanta más corriente, más intensidad. La corriente pues se mide en amperios y su símbolo es la A de amperios. Pasamos ahora a otra de las magnitudes, la cual es la tensión, la cual se mide en volts y su símbolo es la V. La tensión es la que permite darle fuerza a la corriente para que esas cargas que circulan por el conductor pues tengan la fuerza para hacer funcionar el componente o los componentes que hagan parte del circuito, pues dependiendo de lo que necesite cada uno. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo para ver cómo funcionan cada una de estas magnitudes, así que no se preocupen. Pasamos ahora a la resistencia, la cual se mide en ohm o en ohmios y su símbolo es el omega, este que vemos aquí en pantalla. Entonces este va a ser el símbolo para la resistencia, la V para los volts y la A para los amperios. Bueno, aquí tengo un ejemplo sencillo, un circuito pues muy sencillo para explicar las tres magnitudes que veíamos anteriormente. Entonces decíamos que la corriente, que es la primera magnitud que vimos, es la cantidad de cargas que circulan por el conductor. Entonces, entre más corriente, más cargas van a circular por el conductor, el cual es estas lineecitas que vemos acá. Entonces, entre más corriente, más cargas van a circular por ese conductor en mi circuito. Esas cargas, por naturaleza, tienen que llegar hasta el otro lado, es decir, hasta la parte negativa, pero para llegar a ese otro lado necesitan de fuerza, de empuje para poder llegar a ese otro lado. Entonces, para llegar a ese otro lado necesitamos de los volts para impulsar o darle fuerza a esas cargas para que puedan llegar al otro lado. Entonces, de eso se trata la corriente y la tensión, que son las dos primeras magnitudes que veíamos. En el caso de la resistencia, lo que hace es disminuir las cargas que pasan por el conductor. Entonces, como su nombre le indica, lo que hace es colocar una resistencia, una barrera, para que no pasen todas las cargas, sino un número determinado de cargas que van a circular por el circuito. Es decir, si en este caso salieron 4 cargas, por colocar un ejemplo, de esas 4 cargas, si le colocamos una resistencia, pues no van a pasar esas 4, sino que van a pasar 2. Eso por colocar un ejemplo. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero ya con los valores que estamos viendo aquí en pantalla. Y para poder obtener cada uno de esos valores, pues tenemos que tener en cuenta una fórmula muy básica, la cual se las voy a dejar aquí en la descripción. De hecho, esta presentación la van a poder descargar, así que no se preocupen por esa parte. Entonces aquí tenemos la fórmula básica para calcular los volts, la corriente y la resistencia. En el caso de los volts, como podemos ver, para calcular los volts es muy sencillo. Entonces volts va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces corriente, que se representa en este caso por intensidad o la letra I, por R de resistencia. Entonces voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia, o volts, o los volts van a ser igual a corriente por resistencia. Eso para calcular el voltaje. En el caso de la corriente, para calcular la corriente, pues como vemos aquí en esta pequeña pirámide, en este triángulo, lo que tenemos que hacer es dividir
el voltaje o los volts entre la resistencia. Entonces, intensidad o corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y esa va a ser la fórmula para calcular la corriente de un circuito. En el caso de la resistencia, pues como podemos ver aquí, resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. Entonces, R va a ser igual a voltaje entre intensidad, o volts entre amperios, o tensión entre corriente, o con cualquiera de las denominaciones que deseemos utilizar. Pero en este caso, fíjense que la fórmula es básica. De hecho, con esta pirámide podemos calcularla fácilmente. Si vamos a calcular el voltaje, pues voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Si vamos a calcular la intensidad o la corriente, va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y si vamos a calcular la resistencia, pues va a ser igual a voltaje entre intensidad. Entonces, esa es la fórmula básica que vamos a utilizar en el ejemplo que veíamos ahora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito, el cual nos ofrece como entrada de voltaje 5 volts. Entonces, aquí ya tenemos el valor de una de las tres magnitudes. Tenemos por otro lado aquí la resistencia. Y lo que vamos a hacer es calcular cuánta corriente está circulando por este circuito. Como pueden ver, este es el símbolo de la resistencia, aunque no me quedó muy bien que digamos, pero así se representa la resistencia en un diagrama. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la corriente que está circulando por este circuito. Entonces recuerden la fórmula para calcular la corriente o la intensidad era intensidad va a ser igual a voltaje entre resistencia. Entonces la corriente va a ser igual a voltaje, que aquí ya lo tenemos, que es el número 5 volts. Entonces colocamos aquí el 5 y lo vamos a dividir entre la resistencia, que es 120. Entonces 5 entre 120 y vamos a realizar esa división. 5 entre 120, eso sería igual a I igual a 0.0416. Entonces esa es la corriente que está circulando por este circuito, teniendo en cuenta el voltaje y la resistencia. Entonces esto sería igual a 0.0416 amperios. Y esto también pues lo podemos convertir a otra unidad de medida de los amperios, que son los miliamperios o miliamper. Entonces en miliamperios, para convertirlo, sería el valor que nos dio en amperios, que sería 0.0416, y eso lo multiplicamos por 1000. Y el resultado pues sería 41.6 miliamperios. Entonces, esta sería la corriente en miliamperios que está circulando por este circuito, teniendo en cuenta que la entrada de voltaje es de 5 voltios y la resistencia del circuito es de 120 ohmios. Entonces, de esta forma calculamos la corriente que está circulando por el circuito. Bueno, ya teniendo un poco claro esta parte de la ley de Ohm, les repito, les voy a dejar en la descripción del video este material para que lo puedan descargar y puedan realizar estos mismos cálculos para que se vayan familiarizando con esto de la ley de Ohm. Pasamos ahora a cómo descargar el entorno de desarrollo de Arduino y a cómo crear una cuenta en Tinkercad para poder realizar simulaciones en el caso de que no contemos con los componentes físicos de Arduino para poder trabajar. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a descargar ahora el entorno de desarrollo que nos ofrece Arduino. Y lo que vamos a hacer es presionar clic en este enlace, el cual pues les voy a compartir por medio de un recurso en la descripción del video, para que tengan esta misma presentación que yo les estoy mostrando aquí en el video, la puedan descargar y puedan utilizar este link para poder descargar el entorno de desarrollo de Arduino. Entonces lo que vamos a hacer es presionar clic sobre el enlace y al presionar nos va a salir esta página, la cual vamos a utilizar para descargar el entorno de desarrollo. Y aquí en la parte donde dice Downloads, vamos a irnos aquí a esta parte derecha que dice Download Option y vamos a escoger la tercera opción que dice Windows, en el caso de que tengan el sistema operativo Windows. Para mi caso pues sí lo es, y voy a escoger esta que dice Zip File. Entonces presionamos ahí y esperamos a que descargue el archivo. Cuando descargue el archivo les va a salir en formato zip, así como lo vemos acá, y lo que vamos a hacer es descomprimirlo para que
nos muestre esta carpeta con todos estos archivos. Entonces, presionando en este que es el ejecutable, este que dice Arduino IDE, presionamos doble clic sobre él, se nos va a abrir automáticamente el entorno de desarrollo de Arduino. Y eso es todo. Lo que tenemos que tener en cuenta, porque ya yo lo tenía descargado previamente, es que al abrirlo por primera vez se tienen que instalar una serie de herramientas, las cuales piden autorización, es decir, que le va a salir una ventana de diálogo preguntándole si permite instalar esa serie de herramientas que necesita el entorno de desarrollo para poder trabajar. Entonces, obviamente, pues tenemos que permitir que instale todas esas herramientas. Eso en el caso del entorno de desarrollo de Arduino. Pasamos ahora a lo que es Tinkercad. Tinkercad pues es una aplicación web gratuita para el diseño 3D, electrónica y simulación de hardware y software de Arduino. Entonces, para aquellas personas que estén realizando el curso y no tengan los componentes físicos para trabajar, pues pueden utilizar Tinkercad para realizar los ejercicios que se estén realizando en la videoclase. Entonces lo que vamos a hacer es presionar sobre el link y nos va a salir esta página principal. Entonces en esta página principal los tenemos que registrar previamente y lo podemos hacer utilizando nuestro correo de email. En el caso pues que no tengan correo de email, se pueden registrar con esta opción. Ya yo como estoy registrado, simplemente doy aquí en iniciar sesión y voy a iniciar con una cuenta de estudiante. Entonces iniciamos con una cuenta de estudiante. Podemos iniciar aquí directamente con una cuenta de Gmail o de Google e ingresamos nuestra cuenta de email. Ingresamos nuestra contraseña y presionamos en siguiente. Ya terminado el proceso, porque hay unos pasos adicionales que hay que completar. Ya yo como yo estaba registrado, pues no necesito realizar esos pasos adicionales. Son muy básicos, entonces los realizamos y cuando ya terminemos el proceso, pues nos va a salir ya esta página principal que nos va a permitir empezar a crear nuestras simulaciones. Entonces para ello nos vamos a ir a esta parte de circuitos y aquí vamos a empezar a crear nuestros circuitos de Arduino o nuestras simulaciones teniendo en cuenta lo que veamos en cada videoclase. Entonces vamos a dejar el video hasta esta parte. Ya en la próxima clase vamos a ver nuestro primer programa en Arduino, tanto en el entorno de desarrollo de Arduino como en Tinkercad para realizar la simulación. Entonces no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.